rápidamente vamos al desarrollo de nuestros títulos informativos y hablamos de otro incidente en el tránsito y esta vez un conductor de plataforma tras un incidente fue rociado con gas pimienta. Él tuvo una reacción alérgica, se desplomó, cayó al asfalto y sufrió una lesión. Finalmente, en principio, quien le había rociado se dio a la fuga, pero más tarde fue identificado y resultó ser un efectivo de la Policía Nacional. El automóvil de Reyes, intercambiar algunas palabras con él y de manera repentina rociarlo con el químico antes de golpear el vehículo. Tras el ataque, la víctima cae del automóvil al pavimento. De milagro sigue con vida, ya que padece de hipertensión y el desenlace pudo haber sido fatal. El roce que tuve con este muchacho fue del retrovisor, la punta del retrovisor con la punta del retrovisor de él. Eso fue todo lo que ocurrió. Yo sentí, y yo venía con los vidrios abajo y el tipo ahí ya me forró a putear. Y le dije, disculpame hermano, no pasó con nada. Y yo le saqué la mano así y le dije, tranquilo hermano, no pasó con nada. Y salió y me gritó, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? En eso que le digo todo, el tipo se mete así y me tira 2 chorros de gas pimienta por mi cara, que yo no sabía que era ese momento, ¿verdad? Y a los 2 segundos yo ya estaba sin respiración, mi corazón iba a reventar y no tuve otra vez más que tirarme al piso apeligrando que me pasara un vehículo encima. ¿Ya? O sea, si el tipo tenía un arma me iba a meter plomo. Y cuando yo llegué a urgencia del IPS, yo estaba con 19,7 de presión. Me tira el gas pimienta y encima otra vez le pega un puñetazo a mi auto. Como que si yo le hubiera destrozado más o menos su auto. Entonces, es muy triste que andemos así como sociedad. El agresor fue identificado como Renato Romero y transeúntes lograron captar la fotografía de su vehículo, lo que es clave para la investigación. Le agarró un infarto al señor, anda, se te cargo, o sea. La Policía Nacional ya trabaja para localizarlo y evitar que este violento conductor vuelva a atacar. Ayer hablábamos con el gremio de médicos en general, sin embargo los anestesistas en específico sí lograron un acuerdo con IPS, ¿verdad, Araceli? Sí, Mercedes, sí, por sus rostros podemos ver que se sienten aliviados después de días muy duros, muy difíciles, porque lo que pedían era el cumplimiento de una ley que les da una mejor calidad, profesionalmente hablando, ¿verdad? Les da una mejor calidad de labor ante los pacientes en el IPS. Doctor González, ¿llegaron a un acuerdo? ¿Cómo fue? ¿Nos pueden dar los detalles? Sí, así mismo. Hoy, después de varias sesiones de negociaciones, llegamos a un acuerdo para poder retirar las renuncias después de llegar a un acuerdo. El acuerdo se trata de cumplir lo que dicta la ley, que es las 12 horas universales para el personal médico. Para el personal anestesiólogo, que va a pasar a cumplir ese horario a partir, o sea, en una fecha tope del 1 de marzo del año 2026, por cuestiones meramente administrativas y de poder llegar a la cantidad de contratos que hace falta para suplir toda la cantidad de personal faltante ahora mismo, así como lo que van a llegar a faltar a la hora de la reducción de la carga horaria. ¿Cuántos aproximadamente serán los beneficiarios así, aproximadamente? Y creo que son unos más de 250 anestesiólogos, porque va a ser para todo el país.
va a ser para todos los anestesiólogos del Instituto de Previsión Social lo que estaban prestando. Entonces es un logro bastante importante para todo el gremio de anestesiólogos. ¿Esto se estará implementando ya de manera gradual, como lo mencionó, hasta mayo del año entrante? No, en este caso lo que vamos a hacer es tratar de llegar a ese número toda vez que se pueda conseguir todos los contratos, que el Ministerio de Finanzas pueda aprobar el llamado a concurso para poder contratar una mayor cantidad de anestesiólogos. Bueno, hay tantas cosas que de seguro trataron también en el transcurso de esta tarde, como por ejemplo que ustedes puedan ser reubicados nuevamente, el temor a represalias. ¿Eso se conversó en la mesa, doctor? Sí, durante las negociaciones se hablaron de eso, se llegaron a un acuerdo, está plasmado dentro del acuerdo firmado hoy. Y ese acuerdo tiene que ser plasmado, o sea, rubricado por el Consejo Administrativo del IPS en el día de mañana. Pero todos esos puntos están ceñidos en el acuerdo que llegamos hoy. Bueno, ya la seguridad para usted en ese aspecto. Sí, lo importante es para nosotros la seguridad para poder llegar a ir a nuestros lugares de trabajo. Nosotros queremos asegurarle a todos los pacientes de IPS que nosotros no queremos estar envueltos en esta clase de situaciones. Nosotros nos gustaría estar siempre en el hospital, cumpliendo con nuestras funciones de forma eficiente, ¿verdad? Y con todas las condiciones que requieren nuestro trabajo. Es algo histórico, doctor, si hablamos un poco de la parte social. Sí, dentro del Instituto de Previsión Social es algo histórico. Ya es una lucha de mucho tiempo. Hay colegas que ya están con esto desde el año 2011, 2010, tratando de conseguir. Y hoy conseguir es un hito bastante importante y un día que va a ser recordado por todo el gremio, al menos de anestesia. Para las futuras generaciones también. Para todas las futuras, y esto es también un puntapié para todos los otros médicos de otras especialidades para poder acelerar y llegar a las tasas ansiadas 12 horas. Ya la reingeniería, por así decirlo, ya queda por parte de la administración del IPS en cuanto a los nuevos horarios. Sí, eso ya queda. Hicimos dentro del acuerdo, también hicimos que nosotros íbamos a ser parte de la reingeniería para tratar de que esto sea lo más rápido y lo más eficiente posible. Bueno, Mercedes, si tenés alguna consulta o querés compartir algún parecer también con los doctores, que ellos, bueno, terminan una jornada bastante fuerte. ¿Tienen ellos o en algún momento recibieron la llamada de otros médicos? Hablamos de los que también están en IPS con la misma reivindicación y que se sienten en este momento excluidos del trato. Ellos hablaron, le asesoraron. ¿Cómo se hizo esta negociación para que lleguen también a buen puerto los demás? ¿Cómo hicieron la negociación también teniendo en cuenta los otros médicos? Ayer justamente se vio una movilización frente al IPS Central en cuanto a esto. Nuestra negociación fue ceñirse, o sea, nosotros en principio nuestro pedido era para todos los médicos, pero viendo cómo estaba la situación y las explicaciones dadas por todo el personal administrativo del IPS, por el tipo de especialidad y por los requerimientos que tiene nuestra especialidad, ellos querían llegar lo más pronto posible a una solución, remarcando de que todo un servicio en un hospital quirúrgico iba a quedar resentida, entonces trataron de llegar lo más rápido posible a un acuerdo con nosotros. Porque ustedes también, doctor, ajustaron un poquitito la tuerca con la renuncia masiva. ¿Los que renunciaron van a ser reincorporados automáticamente? Sí, van a ser nuevamente reincorporados. Ahora tenemos que hacer la parte administrativa de volver nuevamente a hacer una nota para tratando y como se dice, retirar nuestra renuncia y con eso volver normal a nuestras actividades normales en el Instituto de Previsión Social. ¿Y le garantizaron que eso no va a tener ninguna consecuencia, esa nueva maniobra con relación a la antigüedad y los beneficios? Está dentro del acuerdo, está que todos los beneficios, vacaciones, así como una eventual represalia no sea visto hacia
nuestra especialidad y hacia nuestro servicio. Usted, por ejemplo, renunció. Usted va a tener que hacer el trámite. Sí, la verdad que sí. La renuncia fue una renuncia masiva, grupal, entonces también el pedido de retiro de la renuncia junto con también de esa misma manera. Ese es lo que nos explicaron y tenemos que hacer ese paso para poder, y también es un paso para poder, dentro del acuerdo, ¿verdad? Para ser firmado en el día de mañana en el Consejo. Buena estrategia, surtido efecto. Lástima que uno tenga que recurrir hasta un extremo como ese, capaz que imitado ahora por otros médicos que quieran conseguir también los mismos beneficios. Y probablemente es difícil, no es una cosa, no es una decisión fácil, sí. Sabemos todo el mundo, tenemos nuestras responsabilidades económicas que asumimos mes a mes. Entonces es difícil, una decisión extrema, pero pudimos llegar a un acuerdo con la previsional, entonces nosotros estamos felices y creo que en los términos del acuerdo también es por ambas partes, estamos contentos por ambas partes. Bueno, acuerdo que por cierto empieza a correr en el mes de marzo del año que viene. Gracias, doctor, por su tiempo y estos detalles. Gracias también a Araceli. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Y los comerciantes del circuito comercial de Encarnación están pasando por momentos sumamente complicados, ya que en los últimos tiempos cayeron notablemente en las ventas. Esto por sobre todo debido a la devaluación del peso argentino. Desde agosto, el circuito Encarnación está con este escaso movimiento, la poca visita de los argentinos, quienes no están pasando nada bien económicamente hablando. Y eso también repercute en el comercio aquí de la ciudad de Encarnación, al menos en el circuito, donde dependen del 90% de los compradores extranjeros. Y desde agosto, fines de agosto, vino decayendo. Y cada día está peor. Parece que el tema financiero allá está feísimo. Y esperemos que vaya mejorando ya que ganó Milei, y que va a recibir ayuda de Norteamérica. Ahí está depositada la confianza, como se dice, ¿verdad? Exactamente, porque Donald Trump había dicho que si perdía no le iba a ayudar a la Argentina. Y ahora están cambiando. Esperemos que cambien las cosas, porque ganó por el 40% Milei. Bueno, hablamos ahora de este hecho que nos traslada hasta el barrio Laureltú de la ciudad de San Lorenzo. Y vamos rápidamente a estas imágenes captadas por cámaras de seguridad. Primero, cuenten los segundos, 15 en total aproximadamente. Ágiles, rápidos, pero por sobre todo vamos por parte. Manejaban información precisa porque la camioneta acababa de estacionar. ¿De dónde venía? Del banco. ¿Qué tenía? Plata. ¿Cuánto? Cerca de 82 millones de guaraníes. Dinero que sacaban recientemente los funcionarios de la empresa Global, que se dedica a recolectar chatarra, una empresa metalúrgica de ese sector. Cuando estacionaron, llegaron los delincuentes a bordo de esta motocicleta. Uno de ellos se bajó, evidentemente con arma de fuego en manos. No hubo tiempo de reaccionar, fue directo al conductor. Abrió la puerta y ¿qué le pidió? La riñonera negra. Sabía en dónde estaba la plata. El dato era preciso. No hubo forcejeo. Fue directo al grano o directo al bolso. Y así se hizo del dinero en cuestión de segundos. Estos son segundos antes. Sí, aparentemente los números que podemos observar en las cámaras de seguridad, porque cuando llegan pareciera que observamos en la cámara 13:18, acá en la previa 13:19, están desincronizados o están desincronizadas las cámaras, pero esta es la imagen previa. Ya les seguían los motociclistas.
La policía, y en este caso los investigadores, suponen que evidentemente ya la información salió muy precisa desde el banco aparentemente, ¿sí? O sea, de que la plata salió del banco. Ahí encantó esa información. Porque fue muy preciso y muy rápido absolutamente todo en torno a los datos que manejaban los delincuentes con las características que fueron descritas, no precisamente en base a lo que se ve por cámaras, sino también por las víctimas. En este caso, Michael Rodrigo Céspedes, de 29 años, funcionario de la empresa, en este caso, el secretario. Supuestos autores, 2 personas del género masculino. Esta ya es la descripción del informe policial. Estatura mediana. El conductor vestía una campera de color negro, pantalón oscuro, calzado deportivo y casco color negro. El acompañante es el que baja, desciende de la motocicleta con una campera aparentemente de color marrón, un calzado negro deportivo, y ellos se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo cobrador, pero no se sabe más características de la motocicleta. Fíjense que cuando escapan retoma la marcha la motocicleta, el ágil conductor, y posteriormente conduce nuevamente hacia la calle Gabriel Pellón. ¿Cuál es la calle Gabriel Pellón? La que comunica, por ejemplo, la avenida Mariscal López en Fernando de la Mora, zona norte, con Luque San Lorenzo. O sea, tenían 2 alternativas de escapatoria, además de varias otras alternativas, estos 2 motociclistas. Pero no se adentraron hacia el barrio Laurel, salieron nuevamente hacia San Lorenzo, y ahora los investigadores analizan otras cámaras de seguridad. Esto ocurría entre las 13 y las 13:20 aproximadamente. Jurisdicción de la comisaría de Calleí, una zona en donde ya se perpetraron varios atracos de similares características, porque hay varias de estas empresas en ese sector y también distribuidoras. Vamos a hablar de lo que pasaba en la zona de Ñemby. Un joven manejaba su camioneta a altísima velocidad cuando pierde el control en medio de la pista mojada y termina atropellando una columna y volcando posteriormente. Bomberos pudieron asistir al joven, quien presentaba golpes leves. Fue trasladado conscientemente hasta un centro asistencial para mejor atención. Un vuelco completo de vehículo, como ustedes pueden observar. Es una persona herida en el lugar, no atrapada. Nosotros llegamos, conversamos con él tranquilamente y él colaboró para que pueda ser rescatado del lugar, ¿verdad? No estaba en posición de atrapado, a eso es lo que me refiero. ¿Una persona ya mayor, boludo? Sí, una persona ya mayor, ¿verdad? Que estaba consciente, él manifestó que perdió el control del vehículo y vino a parar al carril contrario. Se está yendo a dirección al centro de Ñemby. El conductor se encontraba de viaje, ¿verdad? Estaba regresando de la ciudad de San Juan Misiones, ¿verdad? Él es profesión contador y estaba circulando hacia la avenida Caguazú con dirección al centro de Ñemby. Y por la intermitencia del tiempo, por la llovizna, perdió el control e impactó por la columna delante, posterior volcó su camioneta. El accidente obstaculizó por varios rato el tránsito en la zona, hasta que pudieron realizar el despeje correspondiente. La coordinadora de líderes indígenas del Bajo Chaco, con el apoyo de la organización Tierra Viva, presentó una campaña denominada Derecho Humano a la Tierra y al Territorio Indígena por presupuesto para compra de tierras. Cuestiona la falta de recursos asignados por el Estado para este fin.
5 comunidades indígenas del Bajo Chaco se movilizan para exigir el cumplimiento de su derecho a la tierra. La campaña que lanzan busca que el Estado destine recursos reales para asegurar sus territorios ancestrales. Hace 26 años solicitamos algunas comunidades para ampliación de la tierra, ¿verdad? Por eso, por ello, la necesidad de representar al Parlamento. El reclamo apunta al Instituto Paraguayo del Indígena, responsable de gestionar la compra de tierras. Denuncian que, sin presupuesto suficiente, los procesos de restitución territorial siguen estancados desde hace años. Más de 26 años a huevo de la ampliación de la tierra, pero ningún gobierno no hace caso allá en nuestro periodo. ¿No pendáis vender? Sí, no pendáis. Con esta iniciativa, los líderes indígenas esperan que el Congreso y el Poder Ejecutivo asuman un compromiso concreto. Buscan no solo tierras, sino la garantía de arraigo, autonomía y una vida digna para sus comunidades. Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV. Algo muy frecuente últimamente, sobre todo en personas hipertensas, pero lo importante es saber cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta para evitar este tipo de patologías. Un ataque cerebrovascular se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre en una arteria del cerebro, causando daño cerebral irreversible si no se trata a tiempo. El cerebro pierde hasta 30 millones de neuronas por minuto sin sangre y oxígeno. Hay entre 9.000 y 10.000 ACV por año en Paraguay, que es una enfermedad que es mortal, que es la segunda o tercera causa de muerte a nivel mundial. Y la gente que sobrevive, un porcentaje muy importante queda con muchas secuelas discapacitantes. Entonces, el mensaje es una enfermedad frecuente y grave. Y por otro lado, una enfermedad que se puede prevenir cuidando los factores de riesgo. El factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. O sea, si nosotros controlamos adecuadamente nuestra presión, estamos disminuyendo en un 50% la posibilidad de tener una ACV. La detección temprana y la respuesta rápida son clave para salvar vidas y minimizar secuelas. Actualmente, 12 hospitales públicos en el país tienen capacidad para dar tratamiento específico a pacientes con ACV agudo. Vamos a este contacto con Jorge Escurra, quien va a darnos detalles acerca de una persona que está desaparecida y por supuesto esto genera mucha preocupación en su familia. Hola Jorge. Hola Aníbal, es así mismo, estamos hablando de una persona desaparecida desde el pasado 3 de julio. Hasta hoy en día no se tiene datos precisos de qué pasó con Roberto Antonio Zelaya Flores, de 36 años. Estamos en el barrio Roberto Le Petit, específicamente con los familiares de Roberto, para que nos expliquen un poquito qué fue lo que pasó con él, en qué circunstancias fue la última vez que lo vieron. Estamos en compañía del primo, quien nos va a dar esos detalles. Hablamos de Rubén Fernández. Rubén, bueno, comentarnos acerca del caso de Roberto, qué fue lo que pasó con él, o sea, ¿cuándo desapareció? ¿En qué circunstancias? Roberto, buenas tardes. Roberto desapareció el 3 de julio, el cual dimos en la comisaría 24, dimos todo el reporte de que se había perdido. Pero dimos después de 2 meses ya, porque él siempre se iba en rehabilitación y después volvió otra. Pero una persona adicta. Adicta. Pero esta vez ya no volvió. Y nos dijeron que 10 tipos en moto le estaban buscando como para hacerle algo. Y desde esa vez él no apareció más en el barrio. Y le estábamos buscando y después ahora nos dijeron de que acá a una cuadra se le mató y se le enterró en esta casa. Fuimos Fuimos a la fiscalía y la fiscalía hasta hoy en día todavía no da respuesta de ninguna forma. La fiscalía no está haciendo su trabajo como tiene que ser. Y estamos a la expectativa de eso, porque no puede ser que una persona se extravíe y que la fiscalía no haga nada. Y estamos en eso y queremos saber y queremos respuesta de la fiscalía. Hasta hoy día la fiscalía no se presentó en el lugar en donde nosotros le estábamos mostrando, donde nosotros nos fuimos a constatar si estaba el cuerpo o no de ahí. Nadie nos ayuda, nadie nos hace caso. Y estamos preocupados, ya por 4 meses ya hace que él no se le encuentra más. ¿Dónde vivía? ¿Con quién vivía? Él vivía de acá a 5 cuadras, en 34 vivía con su hermana. Su hermana, su papá y él nomás ya son.
Pero su hermana, pero más acá vivía con nosotros porque nosotros le teníamos acá él todo el tiempo. Y de vez en cuando se iba en rehabilitación, después volvió otra vez y esta vez nos dio señas. Y nos contaron de que a él le mataron, que 5 o 6 tipos le golpearon, le pegaron mal y le mataron y le enterraron en esa casa. Y la fiscalía hasta hoy día no se presenta para ver ni para demostrar si es que está o no está ahí el cuerpo. ¿Quién fue la última persona que lo vio? ¿Cómo fue ese último momento? Él estaba acá. De acá vinieron a buscarle, los tipos y le vinieron a buscar en la casa de su hermana, con arma. Le buscaron. Porque dijeron que se entró en la casa ajena y no era él, era otra persona. Pero según comentario después de golpearle a él recién, se vio en la cámara de que era otra persona la que entró en la casa ajena. Le acusaron de haber cometido un hecho de robo. De robo, exactamente. Hubo una confusión por él. Sí, te escucho, Aníbal. Ahora, Jorge, por una cuestión procedimental. Esta gente acudió directamente al Ministerio Público, lo hizo vía policía, porque lo que está comentando es sumamente grave. Porque la Fiscalía, si es que esta gente fue a decirle, tenemos información de que lo secuestraron, lo mataron y lo enterraron en tal lugar, en determinado lugar. ¿Qué otro tipo de información requiere el Ministerio Público para accionar, ver, constatar si se trata o no de esa persona o verificar si ahí está oculta, enterrada una persona también? Sea quien fuese, debería verificar ese tipo de información. Ahora, ¿quién es él o la fiscal? Wilson, el nombre de la fiscala. María Finiestra. María Finiestra ¿de qué seis? Finestra. Sector 1. Laura María Finestra. Laura Finiestra, exacto. Hasta hoy día no hace caso omiso porque no sabemos nada de ella. ¿Qué le Ni dice? se presentó. ¿Qué les dice ella? No da nada, ninguna respuesta. La hermana dice que tiene que llevar un documento de la comisaría 24 y le llevó y ni ahí le atendió el asistente nomás trae. Qué bárbaro. Y así estamos. Y por ahí no averiguaron si... lugares, porque algunos dicen que le ven en tal parte, que está pero si él está por acá, él va a venir acá. Él se va un mes así en la rehabilitación, aparece otra vez y el lugar donde más está es acá. ¿En este lugar? En este lugar acá con nosotros, con mi sobrino, el otro. Y nos viene, van a hacer... ¿Tiene antecedentes? ¿Ya fue detenido en un momento? Sí, tiene. Pero cuando está mal, él se va en rehabilitación. Y el lugar donde cuando viene, él acá en estos lugares viene. Y él no aparece. Estamos hablando de un caso de desaparición de persona, pero con sospecha de homicidio, por lo que estamos escuchando aquí por parte de los propios familiares. Y ellos, sí, te escucho. ¿No indagaron por ahí si está recluido? Vaya uno a saber si que ellos no están enterados y el joven fue apresado. Este es el documento de la fiscalía acá. Pero me decías que el tema del... O sea, ya vieron si él está detenido o no. Ya revisamos todito, todo. Preguntamos hospitales, neuropsiquiátricos, los amigos por el barrio, por la morgue, todo ya buscamos. Nosotros mismos salimos de vez en cuando por el barrio, por Quinta. Hospitales completos revisamos. No hay ninguna parte. Ni en rehabilitación, ni en ninguna parte. ¿Y dónde supuestamente lo enterraron? ¿Ahí por ahí cerca? Y de acá a 2 cuadras hay una escalinata. A 1 cuadra hay una escalinata, al bajarte hay un pasillo. Y es una casa abandonada. Una casa abandonada donde se juntan los chepis y están ahí la gente. Y ahí sí corre la versión de que ahí se le enterró. De que le mataron en la esquina de la escalinata. O sea que le quisieron golpear, pero le enungaron así. Y entonces se le llevaron nomás allá ahí en el patio baldío y dentro de la pieza dice que le enterraron. Y que ahí está su cuerpo. ¿Esa versión surgió aquí en el barrio? Acá en el barrio de Niembehue. Ahora, Jorge, en todo caso, ¿por qué no recurren a la comisaría jurisdiccional y que sean los efectivos? Ya recurrimos. No. Recurrimos, nos fuimos. A la comisaría 24 vino. Y que sea la policía la que les acompañe a ustedes hasta esa casa y hacer una inspección ocular del sitio. ¿O ya hicieron eso también? Ya nos fuimos, señor. Nos fuimos a la comisaría, vinieron 3 policías, entramos, ellos vinieron con un palo, revisaron así. Y después nosotros le pedimos otra vez permiso porque la casa tiene dueño. Ajá. Y nos fuimos con los dueños otra vez a revisar, a buscar, pero no podíamos excavar demasiado porque la estructura de la casa es
no es tan buena y teníamos miedo de que se nos venga encima. Pero encontraron un montículo. Y entonces hicimos una excavada así, va ahí nomás. Pero encontraron un montículo de tierra o no? Sí, hay montículo de tierra y hay hueco del suelo que se excavó y que es blando. Hay dentro de la pieza. ¿Y la Fiscalía ni siquiera emitió una orden de búsqueda y localización de Roberto? Sí, hay. ¿Hay orden de localización? Sí, hay. Pero hasta ahí. De venir y su hermana se puede decirle a la Fiscalía que más o menos en INPW se dijo que se le enterró ahí. La Fiscalía dice, ¿quién dijo eso? Traerle acá al que dijo, quién es el nombre. Quiso que mi prima haga el trabajo de ellos. Qué valor. ¿Y no recurrieron tampoco al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, departamento de la misma Policía Nacional? Sí, en ese todo está su foto, llevamos todas sus fotos, su nombre, todo está ahí. No, para saber qué tipo de trabajo hicieron para ubicarlo, pregunto. Hicimos de todo, hicimos. No, pregunto si por ahí ellos hicieron algún trabajo investigativo en el afán de encontrarlo. No. De ese sentido no. No hay ninguna respuesta favorable en ese sentido. No, a mí me llama la atención poderosamente que la Fiscalía, a petición de la misma familia, no vaya a esta casa con una orden judicial para hacer una búsqueda mucho más exhaustiva, lo que implica una excavación de los sectores donde ustedes sospechan de que el cuerpo de Roberto podría estar sepultado. Sí, sepultado, y nos fuimos a excavar una partecita con los dueños de la casa y los dueños de la casa decían, por favor, no excaven en esa parte, no excaven en esa otra parte. Medio teniendo miedo de que se encuentre algo, también ellos tienen miedo de que se les complique a ellos, pues también, ¿verdad? Y seguramente. Ahora, sí. ¿Quiénes fueron las personas que le dieron esa información de que lo atacaron, lo mataron y lo enterraron? ¿Gente creíble, podríamos llamarlos? Y por eso no podemos dar nombres. Nosotros no, pero sin dar nombres. Ni culparle a nadie también, porque viste que no son pues todo creíbles. Las informaciones que vienen algunas veces son de personas adictas, personas que le conoce, amigos que le conoce, y la mayoría están diciendo de un punto que es que se le mató y que se le enterró ahí. Más de una persona son los que entonces refieren a esa situación. Más de una persona. Sí, más de una persona. Por más que sean personas usuarias. Por eso estamos creídos de que su cuerpo está ahí. Por más que se traten de personas usuarias de estupefacientes, de drogas, vale también darle un credibilidad y ser humano, digo. Ser humano, claro. Yo tipo nada que saque la Yeyucago, que tiene cristiana sepultura, obrero mecelero de primo y catón, ya aclaró la situación. A ver, este fin de semana dijiste que lo estuvieron buscando. ¿Por dónde anduvieron recorriendo? Una gente nos dijo que estaba hacia San Vicente, que le vio. Nos fuimos con la moto que estaba buscando latita y plástico, que le vio desde lejos. Otro nos dijo que estaba en el mercado 4. Y otro nos dijo que está hacia Pelos Pinchos, Chacarita. ¿Y se fueron por todos esos sitios? Y Jape Orero, no vamos, buscamos y no hay respuesta. Qué bárbaro. Así estamos. Habría que insistir con el Ministerio Público, no sé si a través tuyo o si más familiares se unen para ir a conversar con la Y sí, la Fiscalía tenía la intención de ayudarnos, aunque sea le hubiesen dado a criminalística con perros, si podían oler el lugar, si podíamos excavar con ellos. Sí. Nosotros tenemos toda la predisposición, tenemos equipo, tenemos gente que van a ir a excavar con ellos, van a buscar. Es más nada, y no porque toda la gente está preocupada por él. Y sí. Bueno, muchas gracias por el testimonio y ojalá que después de esta entrevista la Fiscalía se ponga las pilas y por lo menos para darle tranquilidad. Además, por decirlo así, nos fuimos vayan a esa casa. A hablar ahí, cuando nos fuimos a hablar ahí, los vecinos nos dijeron que 2 meses antes había un olor que no se aguantaba. Qué bárbaro. Sí. 2 meses atrás. Y después ellos quemaron la casa cuando hubo tanto olor, ellos quemaron la casa, 2 veces quemaron la casa. Qué bárbaro. ¿En qué sitio encontramos esta casa? ¿En qué lugar mismo? Está en 32 Proyectada y Brasil. 32 Proyectadas y Brasil. Entre 32 y 31, un pasillo
y a la media cuadra está la casa en una altura determinada. Creo que es una casa que tiene una abertura sin las paredes. Sin la ventana. La vez pasada nosotros con el otro canal estuvimos también en esa casa y estuvimos mostrando todo. Sí, con C9, con los compañeros de C9N. Una casa que las paredes no están revocadas. No está revocada y no tiene piso, tiene todo solamente, ¿cómo te voy a decir? Piso común de arena, todo piedra, cargada con escombros. Sí, bueno. Muchas gracias por este tiempo y ojalá que la Fiscalía reaccione Dale, y señor. los ayude. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge. Ojalá que la Fiscalía haga su trabajo. Sí, señor. Hasta luego, compañeros. Adiós. Siguen los procedimientos policiales para esclarecer el crimen del coronel Moral que ocurrió el 2 de octubre pasado aquí en Asunción. Las imágenes del momento exacto en que se daba su asesinato frente a la Facultad de Derecho UNA. Hoy, nuevamente, el equipo de investigadores conformado por la policía y la fiscalía realizaron 3 allanamientos más. Recordemos que días atrás ya se dieron 2 detenciones importantes. Hoy allanaron 3 viviendas. Regresaron a una que, por cierto, ya habían allanado días atrás, donde se logró la detención de Jorge Guillén, considerado como parte importante dentro del esquema logístico para la comisión de este crimen. Fueron aprehendidas estas personas hoy: Elida Sofía Galeano, Marco Antonio Florentín Camacho, 43 años, y Luis Guillén, alias Lulú, de 22 años. Este es el hijo de Jorge Guillén, que justamente en semanas anteriores, en esos últimos procedimientos que se realizaron, fue detenido. Con él incluso hablamos cuando salía aquí de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Él negaba cualquier tipo de responsabilidad o de vínculo dentro de este esquema que acabó con la vida del coronel. Y en este sentido, nuevamente vuelve a sonar su apellido porque su hijo fue detenido. Todas estas personas supuestamente son sospechosas de la parte logística. Siguen tras las pistas del mandante, de quien hasta ahora no se tiene mayores informaciones o al menos no se ha querido socializar lo suficiente. Referente justamente al hallazgo el lunes último, ese también es otro dato relevante en la jornada de hoy. Recordemos que se encontró el cuerpo sin vida de una persona que en estos días estaba tratando de llegar a datos certeros acerca de su identidad, y hoy finalmente se habló de la sospecha de que podría tratarse del adolescente presunto sicario en toda esta historia, cuyas imágenes ya habíamos socializado. El adolescente de 16 años y que, por cierto, también el otro ya fue identificado como Rogelio Lemuel Díaz, de 19 años, de quien hasta ahora nada se sabe todavía. Lo que se sospecha es que ese cuerpo encontrado con un impacto de bala a la altura de la cabeza sería del adolescente sindicado como el autor del disparo. Pero vamos a escuchar lo que decían los familiares, principalmente de Jorge Guillén y Luis Guillén, padre e hijo, acerca de estos 2 allanamientos que se realizaron en su domicilio en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. De culpa ya pagaban, hoy mío. Hoy la culpa to pagas la hamba eres la pena la umianda pejo y Perú. Vamos te Buenos Aires vio o oye ya poco ap. Oye yo poco ap. La se me vengo mapo, hue comita. Va esa pello gapo hija. Ango ya po, abra ni ya po cuenta ahí ya po agua. Va esa me pilla po ese. Ango abra ni lo ya po. Da ese. Doña Sofía, otro lado en Hinalo ya po cuenta ahí. Mo va coreo en bala Buenos Aires agua. Hamba eres que se cae un mienda po peca. Tengo un mía y potape ho bella agarra a nivel la co apela se me embumió más po o co y me embuno y familia no y por allá 500,000 guaraníes semanal los vamos a pagar pear. Ahí sea yo peraco anga 5 veces. La olla po no se me embuta pejo pe cobrar un mía lo merecía. Da la se me. Bueno, Jorge Guillén y Ángel Guillén, en este caso estamos hablando de tío y sobrino, cayeron días atrás. Ellos ya están imputados por este hecho de homicidio doloso, ya están recluidos también. O sea que en total son 6 las personas detenidas hasta ahora en el marco de la investigación por el asesinato del coronel Moral. Todos ellos, según lo que se sospecha a nivel investigativo, supuestamente participaron de manera logística, ya sea para pagar a los sicarios, que según se pudo corroborar hoy, en realidad habrían cobrado un poco más de esa suma que en principio se dio a conocer en conferencia de prensa. Habrían cobrado cerca de 25 millones de guaraníes, pero si es que se confirma en las próximas horas la identidad de este cadáver, se procedió a una quema de archivo. Ahora, vamos a escuchar lo que decía la abogada Jacqueline Álvarez. Ella es la abogada de los Guillén,
porque hasta ahora cayó Jorge, su sobrino y su hijo. Esto decía acerca de las sospechas en contra de los mismos. El sobrino se presentó voluntariamente. Acá tenemos video que después le vamos a estar pasando sobre eso. Hasta ahora no tenemos... ¿No saben qué carácter él fue detenido, doctora? ¿Qué vinculación supuestamente tendría con el crimen? Supuestamente dicen que el sobrino había dicho que él le pidió para hacer una transferencia. Después el sobrino desmintió eso, pero hasta ahora Esa transferencia supuestamente se hizo a los que cometieron el crimen, doctora. Nosotros no sabemos realmente, hasta ahora no estamos sabiendo bien, porque supuestamente a una señora tal Lucía se le transfirió y no sabemos qué vínculo tiene la señora Lucía con el sicario. ¿Qué creen ustedes con esta intervención? ¿Por qué vienen otra vez ahora que dijeron? Y supuestamente hay un giro que se hizo del número de Luis, dice. Y eso vienen a buscar otra vez algo. Y vienen a buscar otra vez eso. ¿Y Luis está acá en la casa? Acá está ya detenido. Bueno, y de tratarse de este adolescente sindicado como el autor del disparo, ¿qué pasó de su cómplice, a quien también se le ven las imágenes de circuito cerrado conduciendo la motocicleta? Fueron los dos primeros identificados dentro de este esquema porque fueron los que ejecutaron el asesinato. Mediante estos primeros videos, que después se le hizo un seguimiento, se pudo tener allí la ruta y se pudo corroborar que desde el momento en que el coronel ya salía a la oficina donde prestaba servicios, ya era seguido por esta dupla. Pasemos a hablar justamente acerca de las sospechas de que este cuerpo, este cadáver encontrado, sea el del adolescente, principalmente por este tatuaje que estamos viendo. Esto ya se pudo corroborar en el momento exacto en que los agentes de criminalística estaban revisando el cuerpo, fíjense allí envuelta en la bolsa precisamente, y se hizo la comparación con las imágenes de circuito cerrado de este surtidor donde posterior al crimen llegó esta dupla para esperar el rescate correspondiente, donde por cierto también habían abandonado la motocicleta que utilizaron para seguir al coronel. Y ahí se puede ver que al menos estamos hablando de un tatuaje bastante parecido en cuanto al diseño y las características. Esto es lo que se tiene en cuanto a indicios hasta ahora, así como la edad del cuerpo encontrado, entre otros elementos, pero que hasta ahora no pueden confirmar esa sospecha. El procesamiento de ADN va a ser fundamental. Esto decía el doctor Pablo Lemir. Tenemos una edad entre 16 y 17 años, sexo masculino, una talla aproximada. Tenemos uno de los tatuajes, porque tenía más de un tatuaje el cadáver, que aparentemente es similar al que tenía el chico buscado. Entonces, esos tres elementos, talla, edad y esa presencia de ese tatuaje, nos hacen sospechar que podría ser él. ¿A qué nos lleva esa sospecha? Nos lleva a tomar la muestra de ADN óseo, en el caso del cadáver, y solicitar a la Fiscalía que solicite los perfiles genéticos, las muestras de ADN de la familia, de tal suerte de posteriormente hacer un match científico y determinar si realmente se trata o no de él. Bueno, sí, lo llamativo en toda esta historia es que la toma de la muestra del ADN para poder hacer el procesamiento correspondiente se lo va a hacer a la madre, de quien hasta ahora nos había hablado. Recordemos que la única entrevista que habíamos logrado era con el papá del adolescente, que tímidamente nos habló acerca justamente de la relación que tenían con su hijo y lo último que supo cuando desapareció, y después que sí confirmó que se trataba de su hijo, el de las imágenes de circuito cerrado. Y hasta ahora no tuvimos más informaciones sobre él, si es que también participó de algún procedimiento o si es que se constituyó hasta la morgue judicial para poder ver si se trataba o no de su hijo. El propio doctor Pablo Lemir dijo que la muestra tomada será de la madre, que aparentemente es oriunda de Ciudad del Este. Escuchemos a continuación lo que decía también el comisario Marcelino Espinosa en representación de la policía acerca de estos últimos avances. La gente que actúa de sicario al servicio de la organización criminal luego terminan ejecutados. ¿Por qué? Una quema archivo, o sea que se quemaría el archivo, se corta ahí la investigación. En este caso, si hablamos que se trata del cuerpo del menor, nosotros, vamos a decir, para nuestra documentación hemos hecho algunas diligencias técnicas y le estamos llegando a gente que tiene vínculo. En este caso no se corta de nosotros, pero lastimosamente, si se trata de este menor, aquellos que creen que la organización criminal le utilizan, le dan un pago X de dinero por un servicio o quiere ser fanático de una organización criminal potencial en la frontera del país, están equivocados.
Hay maniobras que uno no puede entender cómo hace la gente, calles que son súper importantes, referenciales y que aún así conductores se sienten desorientados. Eso pasó en este accidente. Contanos, Araceli, los detalles. Mercedes, esto ocurría en la madrugada del domingo 26 de octubre, entre las 1 o las 2 de la mañana. Este conductor que venía a una velocidad, de hecho, que se puede escuchar con el video ambiente, y de la avenida Eusebio Ayala pasó a Silvio Petirosi, que sería ya, en este caso, el último tramo para poder terminar también lo que sería la salida del Mercado 4. ¿Quién salió afectado dentro de todo esto? Un humilde trabajador que desde hace 11 años se desempeña ahí, en ese mismo punto donde impactó esta camioneta, vendiendo churros. 11 años que él desde las 2 o 3 de la tarde hasta la noche, él prepara sus productos y los va vendiendo. Lastimosamente le costó tanto poder conseguir su propio carrito que ahora lamenta la pérdida del mismo, pero lamenta más que el conductor de esta camioneta o la conductora no se haya hecho responsable. Se dio a la fuga rápidamente. Después del impacto, Mercedes se dio a la fuga en contramano por la calle Mayor Fleitas, que está después de General Aquino, que sería la calle en donde él o la conductora debió haber girado. Sin embargo, vemos la velocidad con la cual circulaba por esa zona. Por suerte pasó en un horario en el cual en ese punto en Asunción no hay movimiento, teniendo en cuenta que a partir de las 3 de la madrugada sí ya empiezan ya los permisionarios, los comerciantes y los trabajadores emprendedores a ir ubicándose en el Mercado 4. Podemos escuchar nuevamente y ver las imágenes porque tiene el sonido ambiente también de unas cámaras de seguridad de un negocio de ahí. Y después ya podemos escuchar el testimonio del señor Eusebio Villamayor, que es el afectado en este caso. ¿Se dio la fuga? Se dio la fuga hacia Mayor Fleita. ¿Cuánto puede salir un carrito nuevo aproximadamente? Y ponerle 6,5 por ahí. ¿Mucho dinero para vos? Sí, así mismo. ¿Y quién te prestó? Me prestó uno de mis amigos. ¿Y te están ayudando con las imágenes? Sí, así mismo. ¿Quién te avisó a vos de que se accidentó, que hubo un accidente? No, compañero de acá en Mercado 4. ¿Cómo fue? Y por vía telefónica. Ese domingo te llamaron. El domingo a la mañana, a las 7:30 de la mañana. Mandaron la foto si es que era tu carrito. Sí, así mismo. Me mandó la foto, todo. ¿Al toque reconocí? Sí, claro que sí. ¿Cómo te sentiste? Todo tranquilo, gracias a Dios. Todo tranquilo. ¿Qué le quiere decir al conductor? Y que haga, que es responsable nomás, eso y nada más. Bueno, Mercedes, el señor dijo que no quiere llegar a las denuncias, quiere llegar a un acuerdo porque 6,5 millones es lo que necesita para poder comprarse otro carrito, porque el suyo quedó destruido, una chatarra prácticamente. Y no va a ser difícil ubicar al conductor porque de hecho que es una camioneta bastante particular, parece ser una Toyota Land Cruiser vieja por el color y además es una zona que está minada de cámaras. Si uno tiene la verdadera intención de identificar, puede hacerlo a través de la chapa desde otro ángulo en donde se lo va a poder ver mucho mejor. Bueno, esperemos que se haga cargo, que aparezca entonces este conductor que por milagro no se llevó otro vehículo que venía de frente sobre Petirosi. Evidentemente necesita una mayor señalización porque últimamente están pasando mucho derecho los autos allí en vez de doblar a la derecha. Gracias, Sara. Gracias, Mercedes. Buenas noches. El senador Rafael Filiciola criticó nuevamente el depósito del dinero público en el nuevo banco amigo del gobierno, Uenobank. Aseguró que está poniéndose en riesgo los fondos previsionales, ya que esta entidad bancaria no tiene la solvencia patrimonial para reembolsar los millones de dólares pertenecientes al Estado y al IPS. Una empresa vinculada con el poder político está haciendo que no tiene un patrimonio adecuado, está jugando con la plata de los ahorristas, de los jubilados y de los aportantes al IPS. Eso es grave. Un elemento más a todos los que tenemos que pone en entredicho la viabilidad de IPS. ¿Qué va a pasar
¿Qué va a pasar si este negocio y todos los otros negocios hasta hacen paquetes de vacaciones con 40% de descuento? ¿Quién hace eso? Solo el que trabaja con plata del Estado. ¿Qué va a pasar cuando esos negocios salgan mal? ¿Quién va a pagar? Va a pagar y va a sufrir las consecuencias el jubilado, el pensionado, el aportante. Firisola también lamentó que el dinero público esté siendo utilizado para acaparar el mercado comercial y de esa manera favorecer a un grupo de amigos que ahora está comprando con ese mismo dinero varios medios de comunicación. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Invertir en prensa televisiva requiere mucho dinero. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. ¿Y cuál es el problema de Bueno? Bueno tiene y digo probablemente porque hay mucha opacidad en el manejo del patrimonio de Bueno, patrimonio negativo, porque Bueno compró el Banco Visión y el Banco Visión tiene un pasivo importante de decenas de millones de dólares. Pero como el Banco Central está a cargo de una persona que era presidente de Bueno y el presidente de la República fue accionista de Bueno y otros más, le hicieron una resolución especial a Bueno y difirieron el pago de esa deuda. Bueno, vamos rápidamente a estas imágenes que nos acaban de llegar como Crónica Ciudadana. De hecho, ocurría en horas de esta tarde. Fíjense en estos dos motociclistas, inmediaciones de la iglesia de La Piedad, cerca de la autopista Ñuguazú, para que la gente pueda ubicarse. Campo Grande, Asunción. ¿Qué es lo que hace? Uno desciende de la motocicleta roja, identifica una de la motocicleta que está estacionada, desciende el delincuente, el marginal, se apropia de del otro biciclo. Es una obra aparentemente. La fuerza la hace arrancar, atracción humana, a las patadas, ¿sí? Porque le da la patadita en la patita y logra hacerla arrancar para hacerse con la motocicleta ajena. Posteriormente se dirige a la colectora de la autopista Ñuguazú y escapan con dirección a la ciudad, de Luque. ¿Sí? Según se puede notar el carril Iglesia La Piedad, ese cemento, el tramo cementado que ingresa a Campo Grande, estrechito el tramo y es una zona de obra ahora. Bueno, mucha humedad, constante humedad. Bueno, fíjense, ahí llega, desciende Casco Blanco, lo hace con el rostro cubierto, o sea, ya tenían planeado el sector en donde iban a robarse esta motocicleta. Qué fácil es robar motocicletas. Jurisdicción de la comisaría 10ª en ese sector ya. Y así, lamentablemente terminan robándose la motocicleta de un humilde trabajador con quien ya conversamos y nuestro compañero Dani estará con él en su cobertura de noche y madrugada. Así robaron la moto de un humilde trabajador. ¿Recuerdan ustedes, y cambiando un poco de tema, aquel episodio que se registraba el pasado 12 de octubre del refugio? A raíz de este hecho, 2 personas asaltaron a un anciano y luego se refugiaron, valga la redundancia, en el refugio. Esto había motivado la intervención de los agentes de la comisaría de Sajonia, la segunda, y a partir de allí una turba quiso defender a los asaltantes. Después, uno de los sospechosos fue detenido porque fue reconocido por otra víctima. La motocicleta utilizada durante el asalto fue incautada, uno de los sospechosos detenido, y cuando eso había escapado uno de los que perpetraron este asalto a un anciano acá sobre Doctor Paiva en Sajonia. El otro sospechoso ahora fue detenido. Se trata de Francisco Ramón Aguilar. Él fue detenido durante el procedimiento que fue realizado por agentes de la Comisaría Segunda Metropolitana.
El hombre era buscado por haber asaltado a un anciano el pasado 12 de octubre en el barrio Sajonia. Durante la intervención, los uniformados incautaron de su poder una motocicleta aparentemente robada y un arma blanca con la que habría intentado agredir en ese entonces a los policías. Recuerdan que la hermana, que los familiares, una embarazada supuestamente había denunciado haber sido golpeada por los intervinientes. Y fue necesaria esa intervención porque querían evitar la aprehensión. Ahora ya los dos sospechosos de haber asaltado a este anciano están tras las rejas. Y a nivel parlamentario suman las críticas en contra del presidente de Petropar, Edy Jara. Lo cuestionan por no reducir la pérdida que registra actualmente la petrolera estatal, que hoy en día asciende a 35 millones de dólares y que la ubica como la empresa pública más deficitaria. Según la senadora Yolanda Paredes, lo único que Edy Jara sabe multiplicar son las flores, a causa de su profundo enamoramiento que lo obliga a fiestas pomposas y costosas. Estamos hablando de empresas estatales que hoy trabajan directamente a pérdida. Con números concretos tenemos que Petropar, ya se refirieron los demás colegas, y es el que más resalta, por supuesto, el presidente floripondio de Petropar, que lo único que sabe hacer es multiplicar flores. Y no puede pasar desapercibido esta situación y hacernos de los tontos y reírnos nomás del chiste de que Edy Jara, presidente de Petropar, bañó de rosas la Cámara de Diputados, siendo que su desempeño en la institución del cual él es presidente es absolutamente deficiente. Más de 35 millones de dólares en pérdida él tiene. Pero él no está preocupado por la pérdida que tiene Petropar, porque para eso están los pelotudos contribuyentes del Estado paraguayo, el puto pueblo, como alguna senadora una vez llamó, que va a pagar los lujos de estos funcionarios incompetentes. Incompetente, Edy Jara, pero muy enamorado. Y nosotros tenemos que chuparnos la mandarina de verle al tipo desfilando con flores y con fiestas. Y todavía tenemos que callarnos y reírnos de esta exposición absurda que hace ante el pueblo paraguayo cuando hay un pueblo que cuando necesita gastos básicos no puede cubrir. Vamos a cambiar de tema. ¿Recuerdan el puente Nanahua y el último grave accidente que se generaba cuando un chofer caía al agua y perdía la vida? Bueno, el importante paso sigue sin ser reparado. La Junta de Dilatación, causante del percance, todavía no fue sometido a ningún trabajo que mejore su condición. Así se encuentra. En esta situación, familiares del fallecido, Rubén Cubilla, visitaron el lugar y constataron que solamente se repararon las barandas del puente, que por supuesto se vinieron abajo después que el camión las haya atropellado. Pero la Junta de Dilatación, donde hay un enorme bache, todavía no se arregló. La hermana de la víctima fatal, Belén Cubilla, cuestionó la desidia de las autoridades que no hacen nada para evitar que se produzca en el mismo sitio otra tragedia. Justamente estamos pasando hoy con mis padres para verificar, ¿verdad? Porque se había anunciado que se va a hacer la reparación inmediata, pero hasta el momento solamente las barandas estamos viendo que se está reparando, pero en algunas partes también sigue las rejillas viejas, ¿verdad? Y lo que nosotros ya va a ser 2 meses de aquel accidente. Entonces exigimos que se haga más rápido, lo más rápido posible, ¿verdad? Para que esto se pueda solucionar. Porque se está esperando más muerte, no sé, me pregunto. Y exigirle un poco, ¿verdad?, a la gente del Ministerio de Obras Públicas para que se pueda hacer ya más rápido esto. Lo más peligroso, la Junta de Dilatación sigue todavía en las mismas condiciones. Sigue en las mismas condiciones, como ustedes verán, justamente coincidimos, ¿verdad?, aquí. Es súper peligrosa y golpea tan fuerte que se ve luego cómo le
le mueve la parte de la delantera, ¿verdad?, de los camiones cuando pasa. Y finalmente la justicia terminó favoreciendo al astro del fútbol paraguayo Salvador Cabañas, quien un par de meses atrás había comparecido en tribunales en el marco de un juicio que le plantearon sus hijos, quienes pretendían que el exfutbolista fuese declarado en insanía y de esa manera poder administrar sus bienes. Finalmente, la justicia rechazó las diligencias requeridas por los denunciantes Mía Ivonne Cabañas Alonso y Santiago Cabañas Alonso. Hay que decir que a este planteamiento de los hijos de Salvador Cabañas se habían adherido también la Defensa Pública y el Ministerio Público. ¿Qué alegó el juez? Orfandad probatoria, y en consecuencia desestimó sin más trámite la presente acción de declaración de insanía, interdicción o inhabilitación y designación de curador que promueven, repito, Mía Ivonne Cabañas Alonso y Santiago Cabañas Alonso contra don Salvador Cabañas Ortega, dada su notoria y manifiesta improcedencia. Firma este fallo el juez José Miguel Villalba Báez.